En un polémico fallo y que hace aguas por donde se le mire, el Tribunal Constitucional aceptó el habeas corpus presentado a favor de Keiko Fujimori y ordenó su liberación. Luego de que se hiciera pública la resolución del tribunal, diversos especialistas sostienen que es un fallo poco claro, donde existen 3 votos a favor de la liberación, 3 votos en contra y un voto singular que solamente coincide con los 3 primeros en cuanto a la parte resolutiva, mas no en la parte de los fundamentos. En consecuencia, no existe una mayoría para ninguno de los lados y más bien existe un empate, lo que significa que Keiko Fujimori no debió ser liberada, lo que implica que podría volver a prisión, dado que la Fiscalía ha solicitado una aclaración de la resolución. A continuación le presentamos el informe sobre el caso, el mismo que fue emitido por el programa Cuarto Poder. Me voy a sumar a la posición que ha dado el doctor Rafael Vela Barba como coordinador y jefe del equipo especial. Esta es una resolución contradictoria, incongruente y sospechosamente con tintes políticos. El Tribunal Constitucional publicó el jueves una polémica resolución ordenando la libertad de Keiko Fujimori tras considerar que la prisión preventiva dictada en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho vulneraba su derecho a la libertad personal. Según el documento, los magistrados Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa declararon fundado el habeas corpus por mayoría. Sin embargo, si uno revisa detenidamente la sentencia, notará que en realidad fueron 3 los magistrados que emitieron un voto en conjunto a favor de la libertad de Fujimori. 3 los que votaron en contra y un magistrado hizo un voto singular que fue sumado al de Blume, Sardón y Ferrero para obtener la mayoría necesaria. Un añadido que, según los especialistas en derecho constitucional consultados y el propio fiscal del equipo especial José Domingo Pérez, no se ciñe a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No hay sentencia, no existen los 4 votos. No hay mayoría. No hay mayoría, es decir, es como que esos fundamentos son inexistentes. No pueden ser reconocidos o no pueden ser recogidos para el trámite de un proceso. Pero vayamos por partes. Los fundamentos de Blume, Sardón y Ferrero para declarar fundado el habeas corpus de Keiko Fujimori descalifican buena parte de las pruebas y testimonios obtenidos por la Fiscalía durante el proceso. Dijo aclarado que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. No ha declarado su absolución ni la ha condenado. Esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial que el Tribunal Constitucional respeta. Señala, por ejemplo, que las pruebas recabadas no permiten tener la certeza de la existencia de una organización criminal al interior de Fuerza Popular y que no existen elementos de convicción para relacionar a la investigada con el delito de lavado de activos. Un análisis que, según el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, era indispensable. Uno de los elementos para la prisión preventiva exige cierto nivel de posibilidad de condena en virtud de los medios probatorios presentados en el expediente. Por tanto, así el juez constitucional no quiere hacerlo, hasta cierto punto está obligado a merituar los medios probatorios presentados y que él observa en el expediente para llegar a establecer de que no existiría una sospecha de condena. Sin embargo, otros constitucionalistas afirman que el Tribunal Constitucional no tiene esa competencia. Es la Comisión de Justicia del partido ya terminado para mirar si el árbitro hizo bien su trabajo en algunas jugadas polémicas. Entonces él no se pone a revisar ese menudeo del trabajo del árbitro en el partido. Lo único que mira es si se cumplieron las reglas de la buena práctica, que es lo que llamamos debido proceso. Digamos que evalúa la actuación del árbitro, pero no la de los jugadores. Exactamente, pero no se mete a mirar si la prueba o el testigo dijo X o dijo Y, porque esa no es la labor de ellos. Y vuelvo a repetir,
Ellos lo han dicho en 18 años de jurisprudencia del tribunal. Existe otra polémica relacionada con la inclusión de hechos posteriores. Jorge Yoshiyama Sasaki reveló que Keiko Fujimori sabía que su campaña presidencial en el 2011 había recibido aportes de la empresa Odebrecht y que buscó ocultarlo presionando a falsos aportantes. Refiere Jorge Yoshiyama Sasaki que la investigada Keiko Fujimori Gucci sí tenía conocimiento de la ilicitud de los aportes o del dinero entregado por la empresa Odebrecht. Sin embargo, los magistrados que votaron a favor del habeas corpus rechazaron incluir en su análisis este testimonio, argumentando que se trataba de un hecho posterior al momento en el que se dictó la prisión preventiva. Yoshiyama Sasaki, ¿qué te estaba diciendo? Sí, es verdad, tenía un aparato de poder y se estaban tratando de sacar leyes para interferir en la investigación. En ese caso sí se pudo incluir. Porque te estás refiriendo a ese momento. La declaración habrá sido posterior, pero el hecho sobre el que está declarando se está refiriendo a ese momento. Entonces, si ocurre esa conexión, lo puedes usar. Pero Carlos Ramos, en su voto singular, sí incluye un hecho posterior. Según su razonamiento, el peligro procesal de obstaculización a la investigación quedó sin efecto tras la disolución del Congreso y la consecuente pérdida de la aplastante mayoría que ostentaba Fuerza Popular en el mismo. Llama la atención que señalen de que no se van a analizar nuevos actos o pruebas que se han recabado posteriormente, como la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki. Sin embargo, nos dice Carlos Ramos, el magistrado, el juez del Tribunal Constitucional, que ha tomado en conocimiento o en valoración la situación de la disolución del Congreso de la República que ha sucedido hace poco. Es incongruente y no resiste coherencia para un nivel de nuestra judicatura constitucional. Lo que nos explicaba un constitucionalista ahora es que, digamos, el cierre del Congreso es un hecho posterior que no tiene efectos hacia atrás. Sin embargo, la declaración de Yoshiyama sí nos muestra lo que sucedía en el momento en que se pide la prisión preventiva. Entonces, debió habérsele dado más valoración a eso que al tema del cierre del Congreso. Y que refiere Jorge Yoshiyama Sasaki que la investigada Keiko Fujimori Gucci sí tenía conocimiento de la ilicitud de los aportes o del dinero entregado por la empresa Odebrecht. Yo creo que en realidad esa El constitucionalista Luciano López nos explicó que existe un recurso para pedir el cese de la prisión preventiva por hechos ocurridos con posterioridad al momento en que se dictó la medida. Pero se trata de un recurso penal y no de una atribución del Tribunal Constitucional. Tú puedes pedir que la prisión preventiva termine. A un juez penal. Pero a un juez penal, claro, lo único que tienes es un detalle, se lo tienes que pedir al mismo juez que dictó la prisión. Concepción Carbancho. Concepción Carbancho. Si él está diciendo que el habeas corpus entonces puede coberturar nuevos hechos con posterioridad a la prisión preventiva, entonces más bien está usando el habeas corpus como un sustituto de la llamada cesación de la prisión preventiva. Y entonces allí aquello que critica más bien está realizando. Se está sustituyendo entonces el juez constitucional en el rol del juez ordinario porque existe ese mecanismo en el proceso penal. Pero lo más grave es la sumatoria de votos. Tiene vicios de forma, en el sentido de que no está bien que una sentencia del tribunal esté compuesta por 3 votos en mayoría, 3 votos en minoría y un voto singular que decide a favor de los primeros 3, de forma tal que no se observa una sentencia de mayoría articulada, coherente, sino más bien son la suma de 3, 3, 1. Según el presidente del Tribunal Constitucional, basta con que 2 votos coincidan en la parte resolutiva, es decir, en la decisión final, para que puedan sumarse. En ese punto hay 4 votos. En los otros puntos, en algunos casos hay 3 y 3 en contra o 3, 2, 1, pero no se han reunido los 4 votos, es cierto. Pero en este punto sí hay decisión, hay resolución y esa es la posición del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional señala que un voto está formado por 2 elementos, su fundamento y la decisión. Según la jurisprudencia, fundamento y decisión deben coincidir para considerar que se trata de votos iguales.
Pero en este caso los fundamentos de Carlos Ramos no solo son distintos, sino que contradicen totalmente los de Blume, Sardón y Ferrero. Y a pesar de eso, la resolución suma el voto de Ramos al de sus otros 3 colegas únicamente porque coinciden en la decisión: excarcelar a Keiko Fujimori. 3 magistrados del Tribunal Constitucional le dan la razón y uno de ellos discrepa de esos 3 votos, pero coincide en que debe ser excarcelada. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De una sentencia del Tribunal Constitucional que cumple con los parámetros de constitucionalidad? Definitivamente que no. La sentencia está firmada por 3, no por 4. ¿Correcto? Ok. Esto significa que la ponencia del señor Blume ha sido respaldada íntegramente en decisión, o sea, parte resolutiva, y fundamentos por 3 jueces. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado acá? Si uno mira el voto del señor Ramos, el señor Ramos dice: con el respeto debido a la opinión de mis colegas, emito el presente voto debido a que discrepo tanto de la parte resolutiva, el resultado de la decisión, como de diversos fundamentos expuestos en la ponencia. Pero cuando uno revisa sus fundamentos, resulta que él discrepa de todos los fundamentos. Entonces, como el voto se compone de fundamento más decisión, entonces tenemos 3, 1, 3. ¿Y por qué han sumado este voto singular? Porque creo que el error de la razón de relatoría es que ha sumado solo el resultado del voto. Pero el problemita es que tienes que sumar el resultado de voto y qué razón. Si usted da lectura a los distintos votos que hace esta supuesta resolución, encontramos 3 votos de 3 jueces o magistrados del Tribunal Constitucional que dan su voto a favor de Keiko Fujimori. 3 jueces que dicen lo contrario y uno que, por el contrario, descalifica a quienes han votado a favor de la demanda de Keiko Fujimori, pero solamente coincide en que tiene que ser excarcelada. Es decir, no ha habido sentencia que estime o declare fundada la demanda de habeas corpus. Además, existe un precedente que confirma esta interpretación. En el año 2013, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en mayoría declarando fundado el habeas corpus interpuesto por un grupo de militares acusados de asesinato por el caso El Frontón. La resolución fue firmada por 4 magistrados, pero el voto de uno de ellos, el ex juez constitucional Juan Vergara Gotelli, rechazaba uno de los fundamentos de sus colegas. La Procuraduría Pública Especializada solicitó al tribunal que aclarara el sentido del voto de Vergara Gotelli. Tuvo que conformarse un nuevo Tribunal Constitucional para que el máximo intérprete de la Constitución aclarara las cosas. El 5 de abril del 2016, con el voto de los actuales magistrados Manuel Miranda, Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña, el tribunal eliminó el fundamento contradictorio, dejando sin efecto la sentencia. Este nuevo pleno mira el asunto y dice: en esa decisión adoptada donde participó el señor Vergara, no hubo resolución. ¿Por qué? Porque no había coincidencia entre un fundamento medular que apoyaba la decisión. Por tanto, no habían 4 votos. Y ellos decidieron corregir eso. Sucedió algo parecido o similar, en donde se zanjó precisamente que deberían haber 4 votos para que pueda ser declarada como sentencia una decisión constitucional. Si ahora traspolamos eso a este caso, resulta que el magistrado Ramos no ha firmado la resolución principal y ha emitido un voto singular cuyos fundamentos son radicalmente distintos a los de los señores Blume, Sardón y Ferrero, y en la parte resolutiva solamente coincide en una parte. Por eso es que creo que ¿dónde está la mayoría? Siguiendo este razonamiento, lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido ordenar la excarcelación de la procesada. Pero queda pendiente el pedido de prisión preventiva presentado por el fiscal José Domingo Pérez y el juez deberá decidir ahora atendiendo a las recomendaciones del Tribunal Constitucional.
pero como no existen fundamentos en mayoría, la resolución sería inejecutable. Significa que vamos a regresar a un momento donde la señora Fujimori no tenía ninguna orden de prisión preventiva, no tenía ninguna restricción. Pero había un pedido. Y había un pedido de la Fiscalía y entonces el juez va a tener que procesar otra vez la audiencia de prisión preventiva. Y va a tener que volver a resolver. Entonces la pregunta es, ¿de qué fundamento se va a guiar? ¿De los 3 fundamentos que no han logrado mayoría o se va a guiar del único fundamento distinto a estos 3 del señor Ramos Núñez que tampoco tiene mayoría? ¿Se da cuenta por qué un voto se compone de resolución más fundamento? A nivel de la Fiscalía tampoco entendemos cómo se va a ejecutar una decisión que no cuenta con los 4 votos que señala la ley. Si hubiera habido una sentencia que declaraba fundada la demanda de habeas corpus, debió haber un pronunciamiento respecto a lo que va a suceder en adelante con el pedido de prisión preventiva que he planteado. No ha habido un pronunciamiento al respecto porque no se ha llegado a los 4 votos que establece la norma. Es decir, no sabemos finalmente cuál es la decisión del Tribunal Constitucional, porque no se ha llegado a ese estándar. Es una sentencia coherente, armónica, es una sentencia que rescate el valor de la persona, de la libertad personal, y es una sentencia que fortalece el sistema anticorrupción. El viernes, tras las críticas a la resolución, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, declaró que se trata de un documento inalterable. La sentencia es cosa juzgada, es inamovible y hace ya carácter obligatorio y por lo tanto esa sentencia, lo único que puede ocurrir es que se aclare respecto a algún concepto oscuro, algún error ortográfico o mecanográfico, pero nada más. El artífice del voto en singular, el magistrado Carlos Ramos, señaló que es posible pedir una aclaración como la que se pidió en el caso El Frontón, pero que ese pedido no puede ser realizado por el Ministerio Público. El procurador puede pedir una aclaración, en fin, ¿no? Pero creo que no creo que sea competencia de un fiscal pedir la anulación del fallo, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez, considerando que solo existe un plazo de 2 días hábiles, ha solicitado al procurador del Poder Judicial que formule la nulidad de la resolución que declara fundado el habeas corpus de Keiko Fujimori. No hay sentencia y eso tiene que quedar bien establecido. No hay una sentencia. Lo único que han dispuesto los 4 magistrados es la excarcelación de Keiko Fujimori Gucci. Y no nos han explicado por qué. Entonces, estoy en el legítimo derecho, como representante de la sociedad, a pedirle al procurador que plantee la nulidad. Y esperemos una respuesta del procurador público del Poder Judicial este lunes. Ok, muchas gracias, doctor. Las gracias a usted. Gracias. Si el Tribunal Constitucional resuelve como en el caso del Frontón, la resolución que ordenó su libertad quedaría sin efecto. Y la procesada Keiko Sofía Fujimori Iguchi regresaría al penal de Chorrillos para seguir cumpliendo con la prisión preventiva ordenada por el juez Richard Concepción Carguancho hace exactamente 13 meses. Si le gustó el video, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, activando además la campanita para recibir todos nuestros videos de los últimos datos curiosos. Muchas gracias.